El martes 28 de octubre, Abuelas de Plaza de Mayo le otorgó el premio Abridores de Camino a Luis Puenzo, al cumplirse 40 años del estreno de La Historia Oficial, la primera película ganadora del Oscar. Claro que la trayectoria de Luis Puenzo es mucho, mucho más que eso, mucho más extensa, abarca muchas películas, muchas situaciones. Entre muchas otras cosas, fue impulsor de la ley de cine aún vigente, esto hay que remarcarlo, la ley de cine aún vigente, y presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Nos da un gran gusto recibir a Luis Puenzo aquí en GPS Audiovisual Radio. Gracias, Luis, por acompañarnos. Encantada de recibirte. ¿Cómo estás? Gracias, Julia, gracias. Mira, esta es la primera nota que hago en años, Muchas porque gracias. estuve enfermo años. Eh, Tuve una enfermedad seria, con recurrencias, con idas y vueltas, y la última internación terminó hace 3 semanas, hace muy poquito Ah, que fui dado de alta. Bueno, y casi al mismo tiempo tuve la noticia de que me esperaban las abuelas. sí, Me recuperé muy rápido, me estoy recuperando muy bien. Yo pensé que iba a ir a recibir este premio tan lindo en silla de ruedas, eh, y no fue necesario. Dije ahí cuando entré, presenté a mis nietos sí, que entraron divinos. para soportarme en varios sentidos. Darme Mm, un soporte físico, por si me iba al piso. Estaba atrás mi nieto mayor para agarrarme y, y para soportarme anímicamente, pues yo estaba como muy ajeno a estas cosas de exposición pública. Pero claro, bueno, claro, eh, fue la mejor, digamos, un premio de las abuelas. Y este premio que acaba de nacer, que es el primer año que lo dan, eh, Abridores de Caminos, que es un honor que claro. las abuelas me hayan conocido como tal. Sí, sí, sí. Bueno, justamente yo pensaba, ¿no? Cuando vos dijiste, bueno, sí, hagamos la nota, después de mucho tiempo voy a hablar, yo había visto algunas imágenes de esa entrega de premios, que entre paréntesis, te vi muy bien y ahora te veo mucho mejor, afortunadamente, pero pensaba, de todas las veces que viste la historia oficial, ¿no? En 40 años, esta última y en el marco de abuelas, eh, ¿tuvo otra significación para vos? Te diría que sí. Ajá. Que Por lo se. mismo que te estoy contando, ¿no? Ajá, sí. Eh, por estar sobreviviendo, literalmente es así, y que la historia oficial merezca un reconocimiento después de 40 años. Mm, Yo conté ahí en Abuelas que con abuela Aida nos decíamos, ella decía en realidad, y después lo tomamos los dos, eh, escribamos como si hubieran pasado 15 años. con Aida Bornik, claro. Es con Aida Bornik, claro. Como si hubieran pasado 15 años, con la inocencia de creer que 15 años era una eternidad y que todo habría cambiado. Mm, Estábamos escribiendo en el 83, pasaron 40 y la historia oficial sigue vigente en buena medida porque la realidad no cambió lo que debería haber cambiado. sí. Ese cambio para bien que creíamos que soñábamos en ese momento era el 83. Bueno, hay cosas que siguen ocurriendo No, y que incluso se y profundizaron en cuanto a que se gravedad, ¿no? Y profundizaron, que empeoraron. a dolor. Sí, Dolorosamente, sí, digo, empeoraron, ¿no? sí. Y cuando escribíamos la historia en el 83, era literalmente en tiempo presente. Bueno,
no digo nada nuevo si digo que el cine es solo presente. Mm, Cuando queremos que el cine aluda al pasado o al futuro, tenemos que indicarlo con un cartelito, 20 años después o 10 años antes, eh, porque la imagen es mm, presente y solamente se puede filmar en presente. Y nosotros escribimos en el 83 y te acordarás que cuando empiezan, era el primer día de clases sí. y la profesora Alicia, encarnada por Norma Leandro, escribe en el cuaderno de clases en blanco, en una planilla que inaugura, escribe marzo del 83. Ujú. Y en marzo del 83 estábamos escribiendo, Escribiendo la historia. literalmente al presente. Y escribiendo y tratando de entender esta realidad que queríamos contar, la de los abuelos apropiados, la de los abuelos de los nietos desaparecidos y Sí, madres apropiados. apropiadoras. Sí. Eh, y, mm, y bueno, tratando de entender, fuimos a las abuelas. Las abuelas, Estela entre ellas, nos contaron lo que sabían. No sabían tanto como saben ahora, como sabemos todos ahora, Ujú. sabían menos. Estaban investigando, iban por su tercer nieto con identidad restituida, en Mira. ese momento en el 83. Y nos ayudaron muchísimo, muchísimo. Nos ayudaron, leían el guión, nos contaban, nos decían cuando nos equivocábamos del camino. Y bueno, la película es tanto de ella como nuestra, ¿no? Ujú, ujú. ¿Qué te genera recibir estos reconocimientos, Luis? Mira, cuando hicimos la película, hicimos literalmente lo que pudimos. Era un momento en que yo creo que mucha gente hizo lo que pudo desde su propia disciplina, eh, lo que pudo para que se acabe. ¿Te acordás Ujú. que en aquellos años se cantaba "se va a acabar"? Sí, se va a acabar Eh, la dictadura militar, exactamente. y, y muchos sentimos la necesidad de ayudar a que se acabe con lo que sabíamos hacer. Yo sabía hacer cine. Estaba como retirado del cine, es gracioso porque era muy joven todavía, eh, pero después de un par de experiencias previas al gobierno militar, después en el instituto había un comodoro, Sí. una situación parecida a la de ahora. Había alguien que había entrado por la ventana eh, y yo no quise filmar más. Había filmado Luces de mis zapatos y había filmado Las sorpresas Ujú. en el 73, 74, 75. Y en el 76 había que llevarle un proyecto, un guión a un comodoro. Y yo había, digamos, decidido retirarme. Era un retirado de 30 y pico de años. eh, y en el 83, durante la guerra de Malvinas, pensé que tenía que volver a filmar. Ajá. Volver a filmar. Sí, Esto fue así, fue como volver a algo que había abandonado. sí. Eh, y me puse a escribir la historia. Y en ese momento, sin ninguna intención o impresión de que podíamos exceder los límites naturales de una película muy chiquita, pensada originalmente clandestinamente. Sí, tuvieron muchas Eh, dificultades para filmarla, además, claro, justamente claro, por de ese todo tipo, no contexto, ¿no? solamente todos Sí. los temas ideológicos, sino los temas de seguridad y los temas económicos, bueno, toda la suma de Ujú. cosas era difícil. Eh, pero lo hicimos. Y cuando le hicimos, pudimos entrar a Cannes. Primero pudimos entrar a Berlín, Sí. cosa que había conseguido Manuel Antín. Después no fuimos a Berlín porque fuimos a Cannes. Eh, y, y yo cuando estaba viendo la película en Cannes, le decía a Nora,
mi mujer y mamá de mis hijos no van a entender nada. Porque era un público de extranjeros, obviamente, era un público no solo de franceses, sino de gente de todos lados del mundo, como es Cannes. Y nosotros hemos hecho una película muy para nosotros, muy interna, llena de sobreentendidos. Y tenía la impresión que no se entendía nada. Se entendió. ¿Hasta qué Y punto, no? esa Llegaron al fue Oscar. la primera sorpresa. Claro, claro, claro. Ahora, cuando mirás atrás tu trayectoria, ¿no? Y bueno, con esta película que es un hito en el cine argentino, es un hito en tu carrera, ¿qué ves? ¿Qué ves cuando miras hacia atrás? Hoy, ¿qué La ves? haría igual, la haría Ajá, igual, toma por toma y palabra por palabra. Estoy seguro que Aida también. Aida mientras vivió decía esto mismo, la haría igual. Eh, y creo que haríamos esta película, pero no solamente por el afecto que uno tiene por lo que hizo, por los hijos, sino porque creo que lo que está dicho está bien dicho. mm, Y, y me alegra mucho, me sorprende que hayan pasado 40 años y que la hayan visto, porque yo estuve en situaciones en las que la vieron chicos que no habían nacido, chicos cuyos padres no habían nacido, eh, en mucho tiempo, en mucho tiempo. Bueno, siento, por supuesto que cariño y orgullo. ujú, ujú. Y esto de que volverías a hacerla. Y hoy más que nunca, ahora, Y sí, actualmente, y hoy sí, más que nunca. y sí, porque hay algunas cosas de la realidad que se parecen demasiado Mm, a aquellos años. Hay algunas cosas de la política que se parecen demasiado. Eh, Cuando digo demasiado, digo eh, que responden a un universo. Acordate, nosotros en la película hablamos del golpe cívico-militar cuando la palabra cívico no no estaba estaba incluida en ese todavía. momento. Sí, Era como que era una locura de los militares. Eh, y nosotros hablamos, incluimos una empresa donde había un militar en el directorio, incluimos la iglesia, la sí. misma iglesia en la que después filmé en La Peste, que es la iglesia de la Santa Cruz. Nada No de menos. casualidad la Claro. iglesia de donde desaparecieron las monjas francesas, donde estuvo Astiz, Sí, donde desaparecieron madres. Eh, Nosotros buscábamos, cuando estábamos buscando locaciones, fuimos a varias iglesias, nos pedían el guión, por supuesto, y cuando leían el guión nos decían que ni de casualidad. claro. Hasta que el guión llegó a manos del, no me voy a acordar el nombre, del párroco de la iglesia de la Santa Cruz, y me llamó, y me dijo, quiero que filmen acá. Y ahí filmamos. Y en el mismo confesionario se confiesa Norma, y años después, con La Peste, se confiesa Lautaro Murúa en La Peste, Ujú, el padre de La Peste. sí, Y Lautaro se confiesa ante el confesionario vacío, que es el mismo de la historia oficial, el mismo confesionario en la misma iglesia. Digamos, hay una continuidad de estos hechos y de la intervención de la iglesia, de la intervención sí, de de, los de gobiernos las de turno. empresas, Sí, de los sí, empresarios, sí. en, en todo lo que nos pasó. Y ahora de nuevo, Ujú, son los mismos empresarios. La sí, única diferencia sería que no nos gobiernan los militares. claro. No es una diferencia tan grande. Bueno, no, claro. Es importante, pero no es tan grande, es cierto. Ahora, cuando mirás hacia adelante, ¿no? Este, ¿cuál es tu diagnóstico? Más o menos algo estás adelantando ya con todo lo que estás contando, pero ¿cuál es tu diagnóstico sobre el cine y la cultura en general?
Mira, hacer cine nunca fue fácil. Yo venía un poco después de la generación del 60, Ujú. el que se llama el cine de los cinco, ¿no? Sí. Eh, y que eran un poquito más grandes que la generación en la que yo participé. Un poquito más grande, quiero decir, eh, inclusive que Solanas, pero más grandes que Subiela, que yo, Ujú. que Sorín, que otros directores de una edad más parecida a la mía. Y el grupo de los cinco irrumpió en un momento en que era muy difícil filmar. Y cuando nosotros arrancamos, el filmar era carísimo. Era con cámaras de 8 primero, después cámaras de 16, que con película virgen que había que llevar al laboratorio y revelar. Un rollito de un minuto, eh, producir esa imagen costaba mucho. Eh, y el instituto, bueno, como te decía, primero estaba en manos de militares. eh, Sí. y después, después ya en épocas de Alfonsín, cuando asumió Manuel, Manuel Atín, eh, el instituto se hizo más accesible Sí, incluso se y fomentó. por la suma Se, de la f- democracia más la ley. Nosotros salimos a pelear por la ley en el sí, 92 porque el 91, el 90 habían sido años muy críticos para el cine. Esto por ahí los chicos más jóvenes no lo saben. Se había filmado poco y nada. sí. Obviamente el cine argentino no salía de las fronteras de Argentina. Acceder a festivales era muy difícil. Nosotros tuvimos la enorme fortuna de ser aceptados en la sección principal de Cannes. Ujú. Eh, ahí Norma ganó el premio a Mejor Actriz compartido, no sola, lo ganó con Cher, Ujú. compartido, secuo. Eh, Fue todo un milagro. A nosotros nos ayudó mucho para poder ir a Cannes Beatriz Guido, Sí. la compañera de Torre De Torre Nilsson. Nilsson. Sí. Ella insistió mucho ante las autoridades de Cannes que conocían, porque Torre Nilsson sí había ido a Mm. Cannes, pero era una Sí. excepción y hacía muchos años. Sí. Eh, y bueno, nosotros entramos milagrosamente a Cannes y a partir de ahí se hizo como una costumbre. En este momento los jóvenes cineastas están acostumbrados a que hacen una película, las películas bacanas en Sebastián, a Sí. Berlín Sí. y en muchísimos otros festivales. En esa época eso no ocurría. Y empezar a filmar era muy caro. Y el Ujú. instituto, eh, inclusive cuando te da plata, nosotros nos dio, eh, con la historia oficial, un 20 y pico por ciento del presupuesto, que era un presupuesto más chico que los de ahora. Y eso es lo que pudimos tener como apoyo. Sí. En ese momento era muy difícil filmar. Y filmamos, muchos Ujú. filmamos. Sí. Por eso peleamos por la ley. Y peleamos del 92 al 94. En el 94 se promulgó. Esos 2 años fue a full en el Congreso, a full, Sí, sí, en las dos recuerdo cámaras. perfectamente que estaban ahí en primera fila, vos Sí. y muchos colegas, Tuve que grandes hacer directores. básicamente un triángulo que era con Adolfo Aristarain como Sí, vicepresidente de DAC sí, y Carlos Galettini como secretario general. claro, claro. Ahí Y otros. estaban Otros. meta, Estaba palo y Fischer, palo. Pero sí, estaban todos, sí, la industria estaba muy, muy unida en ese momento y muy dedicada a que se promulgara esa ley que afortunadamente salió y todavía sigue vigente pese a los intentos de terminar, ¿no? Con esa ley y con tantas otras cosas que tienen que ver con el cine en particular y la cultura en general. Ahora, ¿vos mirás el cine como una actividad que pertenece al pasado
O como diría, bueno, tu colega Aristarain, todavía no encontraste la historia y un financista que te motiven a volver. No, no, ni al pasado para mí, ni al pasado en general. Ujú. En general, yo tengo 4 hijos que se dedican al cine. Sí, A lo que se llamaba cine, que ya no se llama más cine, creo. claro. Pero aquello que hacíamos que se llamaba cine, eh, por suerte mis hijos, mi hija y mis hijos filman, son reconocidos, y no han parado de filmar. Filman, en este momento están filmando lo que ahora se llama series, están Sí, filmando para las plataformas, sí. ya no para productores, bueno, están, pero con mucho esfuerzo, pero han conseguido filmar y no parar de filmar, como, como filman todos los que surgieron en el llamado cine independiente, Ujú. y surgió eh, después de la ley. Me cuesta decir gracias a la ley porque sería como arrogante, pero la ley permitió una generación de grandes directoras y directores que están filmando afuera, que no están filmando ayudados por el Inca. Sí. Uno podría decir porque no precisan del Inca, y bueno, es una manera de decirlo. Sí precisarían del Inca, pero al no tener el apoyo del Inca, están filmando en otros países o con dinero proveniente de otros países. Ujú. Una generación de muchos nombres Sí, importantes, no voy a sí. nombrar a cada uno ahora, pero todos sabemos quiénes son. Eh, y siguen filmando, pero no están filmando con el Inca. Y en estas circunstancias es difícil filmar con el Inca, pero esto va y viene, esto va a cambiar. Ujú. El Inca también va a cambiar. Quiero decir, las posibilidades de los jóvenes van a cambiar. Hay muchísimos jóvenes estudiando lo que llamábamos cine, y creo que eso no va a cambiar. Ahora, si parte de la pregunta se refiere a si yo personalmente me considero retirado, no, No, bueno, no. de hecho vos sos Pero el productor ahora, ¿no? Digamos, desempeñás el rol de productor de no, todas no, estas. pero además con mis proyectos, con mis proyectos. Estoy Ajá, escribiendo, sigo escribiendo, tengo muchas cosas en la computadora y por supuesto que espero morir con las botas puestas. Eh, quiero, ojalá, me dé el tiempo para filmar un par de películas más. ajá. Yo soy lento, siempre lo he sido, he filmado poco porque soy Sí, muy lento. minucioso en lo que querés hacer. Sí, 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 y entonces a mis médicos, a mis médicos, sí, eh, a mi oncólogo, le, en el año, en las Navidades del año 23, que es cuando yo sí. me enfermé, hace 2 años, eh, terminamos una charla poco antes de Navidad y me dijo muchas cosas, pero yo en un momento le dije, doctor, hay una sola cosa que me interesa, eh, y sería un tonto que no preguntársela ahora. Me dijo, no, pregúnteme, Luis, ¿qué quieres saber? Y le digo, ¿yo en el 24 voy a estar vivo o voy a estar muerto? Y entonces me dijo, yo creo que vivo, nadie lo puede asegurar, pero creo que voy a estar vivo. Bueno, estamos en el 25 y sigo vivo. Eh, y me dijo, ¿usted qué espera? Y yo le dije, y 2 películas más. Ajá. Y Bien. entonces el oncólogo me dijo, ¿eso qué significa? Y le dije, yo soy lento, 2 películas más son como 5 años, por lo menos, en el mejor de los casos. Y me dijo, yo creo que sí. Y la sigo peleando. Vos me preguntás y yo creo que 2 películas más. Bueno, tomamos entonces esta promesa, Luis Puenzo, de 2 películas más, y ojalá sean muchas más.
Y bueno, feliz de verte recuperado y que sigas con proyectos y que sigas adelante y bueno, de estos reconocimientos, ¿no? El año que viene se van a cumplir entonces los 40 años del premio Oscar de la historia oficial, Claro, ¿no? Y vos vas a claro que cumplir fue en 80. marzo del 86. Y vos Y vas a además, cumplir 80. como es en marzo, y hubo una cosa del destino, déjame que te diga esto antes de Sí, cerrar, que era un domingo, porque los Oscars se entregan los domingos, sí. eh, y era en marzo, ahora son antes, ahora son en febrero, en enero. eh, y fue el 24 de marzo. Nadie podría decir que era porque la historia estaba en competencia, ¿no? Mm, Pero fue un 24 de marzo. Y el día, y además ganamos. sí, Eh, es cierto, Hubiera sí, sido un 24 de marzo en cualquier caso, aunque no ganáramos. Pero la sí, ceremonia fue el 24 de marzo. sí. Y cuando yo iba vestido de smoking, o sea, un poquito disfrazado, eh, y con todos los demás en el auto, y con un señor que nos hacía de anfitrión, y pensaba que por ahí tenía que hablar. Y ahí un poco traté de pensar, nunca me sale pensar lo que uno tiene que decir, pero tratando de pensar qué iba a decir, eh, y pensar que era 24 de marzo, que era casi como una ironía del destino, que Claro. fuera el 24 de marzo, 10 años exactos del golpe militar, 10 años exactos, esa fecha, ese día. Y bueno, ahí fue, ahí ganamos el Oscar. Entonces se da que los aniversarios del Oscar, especialmente los aniversarios redondos como este, eh, 40 años, son como aquellos 10 años del golpe militar Ujú. que premiaron a la película. ¿Hay Una planes de victoria. reestrenar la película para este aniversario? Ojalá sí, ojalá sí. Nosotros la reestrenamos para los 30 años. Sí, me Eh, acuerdo, sí. Sí, la reestrenamos. La reestrenamos y la remasterizamos, como se dice ahora, la sí, restauramos. sí. Eh, y hay algunas conversaciones para reestrenarla el año que viene con los 40 años exactos del premio y del golpe. Ajá. Bueno, entonces vamos a estar muy atentos y seguramente te vamos a volver a convocar para que nos cuentes cómo va a ser ese aniversario. Luis, te agradezco muchísimo este contacto. Sé que, bueno, no dabas notas, no hablabas hacía mucho tiempo y que en cierta forma es un poco un esfuerzo, pero verte bien y verte con proyectos es lo que nos anima y a muchos nos da aliento, ¿no? En estos momentos tan duros. Te mando un abrazo enorme, Luis Puenzo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julia. Hasta pronto.